El iceberg, el barco que se hunde, la trágica pérdida de cientos de vidas. Todos conocemos la historia del Titanic, pero en verdad la noche del desastre estuvo acompañada de muchos más detalles que solo muy pocos conocen. Desde la heroica lucha de los ingenieros hasta los muertos desaparecidos, prepárate para aprender sobre el hundimiento del Titanic desde una perspectiva nueva. Los operadores de radio. 14 de abril de 1912 a las 22:55 horas. En la sala de radio, Jack Phillips intenta interpretar señales débiles de Terra Nova cuando el operador de radio del cercano SS Californian le envía un mensaje. La señal fuerte resuena ensordecedoramente en los oídos de Phillips, después de lo cual enojado le dice al otro que salga de su frecuencia ya que solo está tratando de mantenerse en contacto con Cape Race. Y esto aunque el californiano transmitió un aviso urgente de hielo, lo que posiblemente habría evitado el desastre. Hasta el día de hoy, los historiadores debaten qué papel jugaron Phillips y su colega Harold Bright en la colisión con el iceberg. Se sabe con certeza que los dos hombres formaban parte de la tripulación, pero estaban al servicio de la compañía Marconi. También es cierto que no todos los avisos de hielo se transmitieron al puente. El objetivo principal de los operadores de radio era transmitir los lucrativos telegramas privados de los pasajeros. Pero se cree que los oficiales del puente recibieron al menos 3 avisos de hielo. Sin embargo, como nadie sabía exactamente dónde estaban los campos de hielo a la deriva y nadie conocía todas las advertencias sobre los icebergs, en la tarde del 14 de abril nadie podía prever que el orgullo de la White Star Line se dirigía directamente hacia su propia perdición. Después de que se ordenó a Phillips y Bright que enviaran llamadas de socorro a todos los barcos en el área alrededor de las 0:15 am, fueron relevados de sus funciones alrededor de las 2 en punto. Mientras Bright logró escapar en un bote plegable volcado en la confusión del hundimiento, Phillips murió en el agua helada. El iceberg. Como se sabe, el Titanic chocó el 14 de abril de 1912 a las 23:40 con el iceberg mortífero. Sin embargo, el destino del lujoso transatlántico ya estaba decidido hace más de 100,000 años. A esta conclusión llegó el profesor Grant Peake de la Universidad de Sheffield cuando llegó al fondo del origen del iceberg. Según él, la estructura podría deberse a la nieve que cayó hace muchos milenios en el suroeste de Groenlandia. En este sentido, Peake y su equipo consideraron datos sobre las corrientes oceánicas y los valores meteorológicos del año en cuestión para calcular los vientos predominantes. Una teoría es que el iceberg se desprendió de un glaciar en 1908 durante un invierno relativamente cálido. En general, 1912 fue un año especialmente peligroso en el Atlántico Norte. Tanto antes como después del hundimiento del Titanic se comunicaron numerosos avisos de hielo. El iceberg del Titanic tenía unos 120 metros de largo y se elevaba 30 metros sobre el agua. Al mismo tiempo, su peso era de aproximadamente 1,5 millones de toneladas. Sin embargo, durante su viaje de 4 años por el mar, probablemente perdió gran parte de su tamaño original. Peake calculó, por ejemplo, que el objeto todavía medía 520 metros de largo y pesaba 75 millones de toneladas al principio. Los ingenieros. Los ingenieros eran los miembros mejor pagados de la tripulación. Equipados con la formación y los conocimientos técnicos necesarios, su trabajo consistía en mantener intactos los motores, generadores y todos los demás equipos mecánicos del Titanic. Poco después de salir de Southampton se descubrió un incendio en el depósito de carbón de la sala de calderas número 6. A partir de entonces, varios cortadores de carbón pasaron días intentando sofocar las llamas. La noche del desastre, el ingeniero jefe John Henry Hesketh y el jefe de bomberos Frederick Barrett estaban en la misma sala de calderas para comprobar si el incendio se había extinguido. A las 23:40 horas el iceberg atravesó esa parte del barco y mientras Hesketh y Barrett lograron escapar a un lugar seguro a través de un túnel de conexión, la mayoría de los ingenieros permanecieron bajo cubierta en las salas de máquinas y calderas. Aquí se entregaron a una lucha desesperada, tratar de mantener a flote el Titanic con ayuda de las bombas. Al mismo tiempo, los generadores continuaron funcionando para proporcionar energía e iluminación. En retrospectiva, los heroicos esfuerzos de la tripulación probablemente ayudaron a retrasar el hundimiento del barco en más de una hora. Al mismo tiempo, mantuvieron al Titanic estable y a flote el tiempo suficiente para botar casi todos los botes salvavidas, aunque como sabemos, algunos de ellos ni siquiera estaban medio tripulados. Al final, 244 ingenieros, fogoneros, podadores y engrasadores perdieron la vida cuando el Titanic se hundió. La chimenea falsa. El Titanic estaba adornado por 4 enormes chimeneas que se elevaban casi a 20 metros de altura. ¿Pero sabías que uno de estos embudos era simplemente un muñeco?
Es cierto que la chimenea trasera se utilizaba para ventilar la sala de máquinas y la cocina, pero se utilizaba principalmente por motivos estéticos. Por un lado, los barcos con 4 embudos eran muy populares a principios del siglo XX, y por otro lado, 4 embudos impresionaban más que 3. Durante el hundimiento, el embudo delantero se rompió debido a la posición inestable del Titanic, aplastando a varias personas. Entre ellos probablemente se encontraba John Jacob Astor IV, el hombre más rico del barco. Su cuerpo aplastado solo pudo identificarse con la ayuda de un anillo de platino y los $4,000 que llevaba en el bolsillo. Señorita insumergible. Aunque los responsables nunca lo afirmaron, la prensa profundamente impresionada describió el Titanic como prácticamente insumergible. Dado los mamparos estancos, sería imposible que el coloso flotante desapareciera en las mareas del mar. Bueno, hoy somos más inteligentes. Pero si a alguien se le permite adornarse con el título de insumergible, esa es Violet Jessop. Increíble pero cierto. La azafata británica sobrevivió no solo al hundimiento del Titanic, sino también a los accidentes del Olympic y del Britannic. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic chocó con el crucero Hawke, pero ambos barcos lograron mantenerse a flote. Durante el hundimiento del Titanic, Jessop consiguió un lugar en el bote salvavidas número 16. 8 horas más tarde, el Carpathia la recogió junto con los demás supervivientes. Durante la Primera Guerra Mundial, volvió a servir a bordo del Britannic, que fue hundido por una mina marina alemana el 21 de noviembre de 1916. El bote salvavidas en el que se encontraba Jessop fue arrastrado por la hélice giratoria del barco. Sin embargo, logró saltar al agua en el último momento, tras lo cual fue rescatada posteriormente por la tripulación de otra embarcación. De hecho, Jessop siguió siendo fiel a la navegación, incluso después de estos drásticos acontecimientos. No se retiró hasta 1950. Las víctimas olvidadas. ¿Sabías que las primeras víctimas del Titanic no fueron lloradas en abril de 1912, sino 2 años antes? Porque en realidad a menudo tendemos a ignorar un hecho. La construcción del hotel de lujo flotante ya se ha cobrado 8 vidas. Hoy conocemos por su nombre a 5 de los trabajadores que murieron en el accidente. El primero en sufrir fue Sam Scott, que tenía apenas 15 años cuando se cayó de una escalera o plataforma y se fracturó el cráneo. Un destino similar le sucedió a John Kelly 3 meses después. William Clark murió de neumonía 2 días después de una fuerte caída. James Dobbin murió durante el lanzamiento del Titanic, aplastado por un puntal de madera. Robert Murphy sucumbió al shock tras fracturarse el cráneo como consecuencia de una fuerte caída. Los muertos desaparecidos. Con más de 1,500 víctimas mortales, el hundimiento del Titanic es uno de los mayores desastres en la historia marítima civil. Pero lo que muchos no saben, después de la tragedia solo pudieron recuperarse unos 340 cadáveres. Lo que pasó con las 1,160 víctimas restantes sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. A primera vista se supone que los cuerpos sin vida fueron arrastrados al fondo del mar junto con el Titanic. El problema es que en inmersiones anteriores no se han descubierto restos humanos cerca del pecio. Algunos expertos del Titanic creen que una violenta tormenta esparció los cuerpos con chalecos salvavidas en un área de 80 kilómetros de ancho. Teniendo esto en cuenta, es probable que los muertos quedaran esparcidos por el fondo marino con el tiempo. Pero otros investigadores creen que cientos de personas quedaron atrapadas en el vientre del barco cuando se hundió. El estado actual de los cuerpos depende principalmente de cuánto tiempo estuvieron expuestos a las corrientes oxigenantes y carroñeras de las profundidades marinas. Al respecto, el experto de Titanic, Robert Ballard, afirmó que no le sorprendería que se encontraran cuerpos muy bien conservados en las profundidades del interior del barco. Los perros. Una vez más, esto es típico. Los perros callejeros de primera clase vienen aquí para pasar un buen rato. Cualquiera que esté familiarizado con esta cita y la escena correspondiente de la famosa adaptación cinematográfica de James Cameron se hará una pregunta. ¿Qué pasó realmente con las mascotas que se encontraban a bordo del Titanic en ese momento? De hecho, los pasajeros de primera clase viajaban a menudo con sus amigos de 4 patas, y tal como se muestra en la tira de 1997, los perros paseaban diariamente por cubierta. Incluso se planeó una pequeña exposición canina para el 15 de abril, pero como sabemos, no se llevó a cabo. En aquel momento había en el barco un total de 12 perros, pero 9 de ellos no sobrevivieron a la catástrofe. Los 3 animales que tuvieron un poco más de suerte tenían algunas cosas en común. No estaban en las perreras ni en las cabañas designadas y eran pequeños. En consecuencia, sus dueños los subieron a los botes salvavidas, probablemente envueltos en mantas o metidos debajo de un abrigo.
Elizabeth Jane Rothschild escondió a su perro pigmeo en el bote salvavidas número 6, y cuando el Carpathia recogió a los supervivientes, la tripulación inicialmente se negó a llevar al perro a bordo. Pero la dueña insistió con vehemencia en llevarse a su amiga de 4 patas, que unas horas antes ya había perdido a su marido. La conmovedora historia de Anne Elizabeth Isham muestra cuán profundo puede ser a veces el amor por el mejor amigo del hombre. Como su perro era demasiado grande para el bote salvavidas, se negó a desembarcar sin él. Según algunos informes, su cuerpo fue recuperado a la mañana siguiente en las aguas heladas, todavía abrazando fuertemente a su perro. Y con eso, gracias por mirar. No dudes en dejarnos un visto bueno y una suscripción para mantenerte actualizado. Y ahora te toca a ti. ¿Habrías dejado a tu perro en el Titanic que se hundía? ¿Y sabías que la construcción del Titanic ya se había cobrado a unas primeras víctimas?